La malaria de la que tanto se habló esta mañana es un ejemplo paradigmático de esto que estamos diciendo. Vean ustedes que la evolución es una de las enfermedades más antiguas conocidas, de las más antiguas de todas. En 1880 se descubre el agente causal, mucho antes de todo el descubrimiento bacteriano y ni hablar de los virus. El vector se descubre aún en el siglo XIX. La fase hepática, que es aquella que más daños produce a la salud, ya se descubre en el 48. Los primeros usos de la microscopía electrónica están vinculados a la investigación de malaria. Se explica la bioquímica del ciclo hace muchísimos años. Uno de los primeros genomas totalmente identificados es el del plasmodio. Se están permanentemente identificando nuevas cepas, y aquí mismo se habló de eso como líneas de investigación. Y tenemos 3 instituciones mundiales globales que son de las que más invierten en investigación en el mundo, que es el Fondo Global para la malaria, la tuberculosis y el SIDA, el Consorcio Internacional de Investigación en Malaria y la Red RIDES, que están exclusivamente o casi dedicadas a investigar malaria como mayor objeto de investigación en el mundo. Y entonces decimos, y aquí vimos hoy en día, que aún en las poblaciones que llamamos marginadas o socialmente frágiles, es una de las enfermedades más endémicas, que mayor daño produce. El método de diagnóstico, hoy lo oímos, de la gota espesa, tiene una sensibilidad bajísima y no nos permite actuar oportunamente en el control de la enfermedad. ¿Tenemos un PCR disponible? Pregunto. No, no está disponible, es conocido, pero no es un método que pueda ser apropiado por la salud pública para que tenga efecto. La minería y todas las áreas endémicas, se hacen estudios de inmunidad, pero no sabemos cómo proteger a las poblaciones que vienen a regiones endémicas, donde la malaria causa daños, estragos terribles, con una letalidad espantosamente alta, en los proyectos de hidroeléctrica, los proyectos de minería, todos los proyectos de nueva ocupación, llegan migrantes de regiones no endémicas y realmente la tasa de pérdidas humanas que hay en esos movimientos son enormes. Hasta hoy no sabemos, digo, si las poblaciones que están protegidas y todos estos portadores sanos de los que hoy se hablaron, son portadores sanos debidos a características genéticas del plasmodio, hay inmunidad generada previamente o simplemente una selección natural de generaciones y generaciones de niños que fueron muriendo por la exposición permanente a la malaria y la selección de genética de poblaciones resistentes. No tenemos medicamentos que quiebren la barrera de la resistencia, estamos permanentemente inventando nuevos medicamentos, nuevas combinaciones. Aún no tenemos vacuna. Y entonces esa es la gran contradicción que existe. No hay una línea directa, quiero decir con eso, entre inversión en la investigación y solución de la carga de enfermedad. Un poco para hablar de los flujos de información tecnológica en los países desarrollados que explique este papel económico de la innovación. La innovación está tremendamente vinculado a la infraestructura científica, aquí se ha dicho y se ha repetido hasta el cansancio. En Estados Unidos, el complejo médico industrial, que es la base conceptual de esta idea del papel del sector salud, el NIH, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, es el que cumple el principal papel de articulación entre la asistencia médica, las universidades, la industria privada farmacéutica, los equipos médicos, los insumos de diagnóstico, y todo este complejo es el que impulsa el desarrollo de la tecnología médica, por ejemplo, en los Estados Unidos. Este es un modelito simple, resumido, de los flujos de información que van de las universidades, institutos de pesquisa, fundamentalmente NIH en el caso norteamericano y el CDC,
y de ahí entonces pasa por las industrias de equipos, industria farmacéutica, industria biotecnológica, actividades de regulación, los profesionales, la salud pública y la asistencia como dos grandes áreas de la salud y que se encuentran en un sistema de bienestar social. Se dice entonces que las patentes de drogas y medicamentos en los Estados Unidos en particular presentan la mayor dependencia cuanto a la ciencia pública. O sea, todo lo que es innovación en los Estados Unidos depende de proyectos que son financiados por el Estado norteamericano. Y esto es lo mismo en los Estados Unidos. La pregunta es entonces, ¿esto significa que la ciencia está siendo privatizada? O sea, que la ciencia responde de hecho a intereses privados económicos. Vean ustedes que hay datos que indican que 44% de las patentes de industria biomédica en los Estados Unidos tienen origen en instituciones públicas de los propios Estados Unidos y 29% de las patentes en los Estados Unidos tienen origen en instituciones públicas del extranjero. Hoy veía que se presentaban los datos de la importancia de los medicamentos antirretrovirales en la solución del SIDA, como prevención del SIDA. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, si la mayoría de la población no tiene acceso a esos medicamentos cuando tienen el SIDA, ¿cómo vamos a hacer para que ellos puedan acceder a esos medicamentos para prevenirse? Entonces, esto es un poco el problema de la patente apropiada por industrias privadas. 79% de las citaciones de patentes de drogas y medicamentos son de instituciones públicas. O sea, en la referencia científica que tienen las patentes, 79% son de instituciones públicas. O sea, el dinero es público. Evidentemente, la producción de innovaciones en el sector salud tienen que tener como prerequisito una formación universitaria, la educación de la que hoy se hablaba, muy amplia y muy sofisticada, porque sin la base universitaria científica no hay cómo innovar. También un dato importante que ya habíamos hablado, el inmenso papel del sector salud en la producción científica y en las patentes. Ahora viene, este es el punto, tal vez otro de los puntos. Entonces, hablamos del papel económico, hablamos ahora del papel de las instituciones de ciencia. En Estados Unidos se calcula que para un 30% de aumento en las patentes hubo un aumento de 200% en las publicaciones científicas en revistas indexadas, como hoy fue bien explicado en los colegas que me antecedieron. Esto significa que habría un umbral mínimo, está muy clarito a propósito para que no lo vean con mucha clareza, un umbral mínimo que sería 150 artículos científicos por millón de habitantes para que se pueda descubrir una patente. Y esto se basó en una investigación en 2003 en 120 países. De manera que hablar de 150 artículos por millón de habitantes en el sector salud, por ejemplo, significaría en Brasil que veces 200 millones de habitantes que tenemos, tendríamos que tener 30.000 publicaciones por año para poder tener una publicación. Imagínense cuántas publicaciones tendrían que tener ustedes en el Perú para poder tener una patente. Decíamos que la innovación está aparentemente totalmente desvinculada de la carga de enfermedad, y ahí nos preguntamos entonces, ¿la innovación en salud debiera formar parte de una noción de complejo económico productivo o de una noción de un complejo social productivo? Y ahí nos preguntamos entonces, ¿la innovación en salud debiera formar parte de una noción de complejo económico productivo o de una noción de un complejo social productivo? Algunos datos del divorcio entre carga de enfermedad e inversión. 90 países de renta baja y mediana respondían por 2.2%
de los fondos globales destinados a investigación en salud. Vean entonces la brecha que se genera. Las neumonías y diarreas responden aún hoy, con ese supuesto transición epidemiológica, por 15% de la carga de enfermedad en el mundo, reciben 0.2% de los recursos para investigación y desarrollo, y en esto están todas las enfermedades que ustedes hoy mencionaron, todas: la malaria, la leishmaniosis, la hepatitis B, la tuberculosis, en fin, todo lo que significa enfermedades tropicales. La OMS hace una década habló de que había 3 tipos de enfermedades, inclusive categorizó tipo 1, 2 y 3, que son la de tipo 1, la que están presentes en países ricos y pobres, por ejemplo la hepatitis B, las no transmisibles como la diabetes y la hipertensión arterial, la de tipo 2, que están en ambos tipos de países ricos y pobres, pero con un impacto social muchísimo más alto en los países pobres, entre paréntesis, África es el mejor ejemplo de esto, que tendría el AIDS, el SIDA y la tuberculosis, y la de tipo 3, que son las enfermedades exclusivas de países pobres, que son de estas que aquí se está hablando, que es lo que aún se confunde cuando se habla de medicina tropical. La gente en el mundo asocia medicina tropical con enfermedades de los países pobres. Las de tipo 1 cuentan con recursos públicos y privados que generan nuevos productos permanentemente. Estos productos tienen escaso impacto en los países pobres. Por los costos de estos productos y por la protección patentaria que tienen estos productos, los que acompañan las discusiones a nivel del mundial sobre los derechos patentarios de productos de salud saben de esto. Las de tipo 2 tienen recursos limitados, son enfermedades semi-huérfanas, y las de tipo 3 prácticamente no tienen recursos en investigación y desarrollo y casi ningún interés comercial en los países ricos. O sea, las grandes multinacionales de productos no tienen mercado para invertir en innovación en enfermedades que no tienen impacto económico porque no hay capacidad monetaria de consumo, mucho menos pagando patente. Y esto genera lo que se llama el hiato 1090. Fue por esto que el Fondo Global de Investigación de Malaria, AIDS y Tuberculosis fue creado, que es que menos del 10% de los gastos mundiales en investigación son dedicados a enfermedades o agravios que representan más del 90% de la carga de enfermedad. Y a lo contrario, 90% de las inversiones en investigación se dedican a una carga de enfermedad menor del 10%. No es por casualidad que tanto se insiste en la transición epidemiológica, en el cáncer, en las enfermedades cardiovasculares, en la diabetes, que de hecho son enfermedades muy serias, muy graves, pero que se asocian, se suman en nuestros países a los otros problemas que ya existían. O sea, no es que sustituimos los otros por estas nuevas enfermedades. Aquí en nuestros países sumamos las dos. Estamos combatiendo las enfermedades crónicas que generan una actividad, un valor agregado enorme al sector económico de la salud, pero que no afectan, no atacan a las enfermedades que ya teníamos. Esto es un ejemplo apenas del Chagas que salió en el Globo en el año 2009 cuando se cumplió el centenario del descubrimiento y que también dice lo mismo que ya vimos con malaria, las enormes descubiertas científicas sobre Chagas y la falta siquiera de un medicamento que no sea hepatotóxico para tratar a los pacientes de Chagas que aún tenemos. La reducción de inequidades beneficia a quién, esto ya lo había mencionado rápidamente,